caserón se levantaba en la cumbre de una colina achatada en las afueras de Manchester, Vermont. Era una edificación vieja, levantada 100 años antes de que la última Mistress Winster muriera y antes también de que William Asher se casara con su hija Elinor, cambiando el nombre de la casa, que pasó a ser residencia de la familia Asher. Sin embargo, los viejos de Vermont seguían llamándola Winston House y así la llamarían siempre. Esto no le importaba a William lo más mínimo, pues le gustaba la casa tal como era y como siempre había sido. Tampoco temía perder con ello un ápice de su propia personalidad. Era comprensivo y bastante inteligente para saber adaptarse a las circunstancias, disfrutando así de la heredad de Elinor que ahora era la suya propia. También existía una Asher House en Long Island que podría haber sido suya si él lo hubiese deseado por ser hijo único. Pero desde su más temprana niñez había aprendido a amar a Manchester en los verdes y templados veranos de Vermont, rodeado de peñas y de maravillosas colinas. Y así tomó la decisión de vender su casa de Long Island, cosa que hizo sin remordimiento ni pesar cuando sus padres murieron. La casa de los Winston, por otro lado, había sido proyectada con tanta holgura y solidez, pensando en las generaciones futuras, que éstas no tuvieron luego que añadirle nada a excepción de una pequeña ala. Su fundador, Adam Winster, muerto en los primeros años del siglo XIX, tenía ya una numerosa familia que mantener y albergar, compuesta por 12 hijos, 9 de los cuales prosperaron y se hicieron mayores. Por la antedicha razón, necesitaba una casa grande. Luego los nietos emigraron en su mayoría hacia el oeste. Aunque grande, la casa era ya incapaz de cobijarlos a todos. En resumen, que todos se marcharon menos Elinor, la más pequeña, que se quedó en la casa con su madre y la vieja prima Emma, que también había vivido siempre allí. Y fue durante aquellos años cuando William se enamoró. Elinor y William se casaron pronto, poco después, al morir Mistress Asher como consecuencia de una caída desgraciada. Después de aquella boda, la prima Emma anunció de pronto que ella había deseado siempre vivir en Nueva York y ahora lo haría, en vista de que Jessica, la fallecida Mistress Winster, le había dejado bastante dinero. Esto hizo que la casa quedara para Elinor y naturalmente para William, que desde un principio se decidió a vivir en ella. Los Asher, después de todo, siempre fueron una familia veraniega en lo tocante a Vermont, y William quiso seguir la tradición porque amaba aquel lugar por encima de todo. Fue ya en su momento, 1937, si no me falla la memoria, un premio Nobel muy discutido. Sigue siendo muy discutido años después, y yo creo, Pablo Vilaboy, que cuanto más se relea Police Book, más aprecias por qué en su momento el Comité Nobel decidió darle el premio. Sí, aunque el comité en su fallo hablaba de toda la ingente obra dedicada al extremo, a Oriente, con títulos como La Buena Tierra, como Viento del Este y Viento del Oeste, o Las Tres Hijas de Madame Lian. Hay que decir que Perles Book es mucho más que eso. Aparte de ser una notable escritora, también podemos descubrir lo que puede ser su faceta americana, de la que Voces Secretas puede ser un ejemplo, que es una producción que ya hizo cuando regresó de China, donde pasó, sus padres eran misioneros, pasó 40 años. Y aquí, en esta, digamos, otra parte de su obra, encontramos descripciones muy certeras de un tipo de sociedad que ella conocía muy bien, de las provincias, por así decirlo, de la zona de Vermont, Virginia. Y en concreto, esta Voces Secretas, que es un libro que hemos encontrado en una librería de viejo, como se suele decir, es una obra sorprendente porque tiene ecos incluso de Edith Barton a la hora de describir los entresijos de las clases pudientes americanas, pero también tiene algo de la forma de describir de estos autores que desentrañan las clases, por así decirlo, bajas o la servidumbre de estas grandes familias. Así que es un texto muy a descubrir y que no tiene nada que ver con la obra más celebrada y más leída de ella. Lo que es cierto es que fuese
allá o acá, mira, en el este o en el oeste, si miramos el globo terráqueo extendido como mapa completo, siempre era maestra, yo creo, en describir los afectos y las relaciones, fuesen familiares, de amistad, de amor, pero en eso es maestra. O sea, qué bien, con qué poco además cuenta mucho de cada personaje. Y además en cada historia que escribía y cuya trama desarrollaba, la hacía muy accesible. Creo que por eso fue en su época también criticado su Nobel, porque era una literatura de calidad, pero popular y accesible. Y eso, bueno, no se le podía poner el marchamo de intelectual. Ahí lo has dicho, Pero bueno, hay que decir pagó el éxito. que fue la primera mujer norteamericana que ganó el premio Nobel. Y luego, con el tiempo, como decimos, todavía ese prejuicio continúa, pero es cierto que las reediciones y que haya quedado como texto que hubo una época en cualquier, yo creo que en cualquier casa hubo una época, perdónenme que me he despistado, hubo una época que en cualquier casa había algún libro de Police Book, porque además tiene una producción bastante amplia, fue muy prolífica, pero es que luego eso con el tiempo se ha reeditado y sobre todo aparecieron un par de inéditos, novelas que en su momento no se habían publicado, que cambió la perspectiva que cierta parte de la crítica tenía con respecto a ella. Sí, pero es verdad que en los 70, en los 80 era muy raro que en una casa no hubiera al menos viento del este, viento del oeste. Y como has dicho, algunas como fueron películas de los años 30 muy famosas, La Buena Tierra, el primer Oscar de el segundo de Luis Reiner, perdón, La Estepa del Dragón con Katharine Hepburn, o sea que, además lo exótico, ¿no? Claro, que eso siempre llamaba, sigue llamando, pero que en aquella época llamaba más la atención, por eso también tapó toda su otra producción, porque era lo exótico, era al parecer lo que más vendía, lo que más gustaba. Sí, pero dentro de lo exótico, como bien decías, le interesaban los afectos, que son universales. Por encima de todo. Pues Police Book, Yo animaría no solamente que los espectadores se acerquen a sus grandes títulos, sino que vayan a librerías de viejo a descubrir joyitas como estas Voces secretas, que seguramente quedarán complacidos y se sorprenderán. Te confieso, que bueno, lo sabes, pero así también a los espectadores, que en la librería no hay semana que no vendamos algún título de Police Book. Y no solo los famosos, como tú dices. Pues vamos a hablar de un libro que también pone el foco en los afectos, sobre todo en esos afectos que muchos no quieren que expreses, que muchos cohíben, coartan, prohíben, legislan contra ellos, y eso, más allá de que de cara a todos los demás no puedas ser tú mismo, consigue, por desgracia, que a veces no seas ni tú mismo contigo mismo. Porque claro, como todo te lo indica, todo te lo marca, todo te castiga, pues tú cercenas esos afectos e impides que nazcan y broten. Menos mal que hay gente que continúa adelante y menos mal que hay gente que hace memoria y recuerda a esa generación que lo tuvo mucho más difícil que nosotros. Aunque nosotros lo sigamos teniendo complicados, sí, aunque nos pongan un montón de trabas, aunque nos insulten, aunque nos golpeen, aunque hayan países en los que todavía sea delito amar a alguien de tu sexo, de tu mismo sexo, pero esa generación, en concreto en España, y sobre todo las mujeres, que como no importaban para nada, tampoco importaban para los afectos. Menos mal que hay libros como este. Mar Moreno, bienvenida a El Arpa de Bécquer. Hola, estoy encantadísima de saludaros y de estar con vosotros. Dicen que te quise tanto, publicado por Berenice. Madre mía, claro que quisieron, pero es que no las dejaban querer. Qué triste, por no decir algo más gordo, ¿verdad? Sí, la verdad es que puede que con los ojos de hoy, en un país pues que podemos ser ejemplo, aunque quede mucho que hacer y haya muchas dificultades, pero somos un ejemplo de derechos civiles, ¿no? A nivel mundial, pues puede que a lo mejor todo esto pueda parecer algo del pasado, ¿no? De ese pasado de donde arranca esta novela, pero yo siempre me gusta empezar diciendo que esta novela puede estar prohibida en
docenas de países ahora mismo del mundo. Así de sencillo. Esta novela estaría censurada, para empezar, ¿no? Lo que yo estaba diciendo, todavía en tantos países claro. se castiga, e incluso con la pena capital. Vaya. Aparece en la portada la palabra valentía, porque es cierto que, e incluso hablando en términos generales, Mar, hay que ser valiente para amar y para decirlo y para expresarlo y dejarlo salir y fluir, y allá se acabe el mundo. Pero me hiciste recordar, al tener el libro en mis manos, tuve ocasión hace años de entrevistar a Jake Gyllenhaal, todavía con los ecos de Brokeback Mountain, aunque era una película ya me pasado hace unos años. Y me acuerdo que le dije que, analizando su filmografía, él siempre escogía películas que podían ser calificadas como valientes, como pioneras, como rupturistas. Y él me respondió, sí, pero por otro lado, qué pena que a esas películas haya que calificarlas de valientes. Y es verdad que qué pena que tengas que ser valiente para amar, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es una historia, la de Isabel y Laura, que merecía la pena ser contada, porque, como bien señalabas, en ellas yo he querido sobre todo reflejar la enorme admiración que me despierta una generación, la nacida a finales de los años 40 o en los años 50, por el cambio tan radical que han protagonizado, no ya de cara a la sociedad, que también España ha cambiado y ha ido de la mano de esta generación, que nace en dictadura y afortunadamente todavía no ha muerto, todavía está viva, pero ya vive plenamente en democracia. Pero necesitaba irme un poquito más atrás, no me valía una historia de mi generación, no, ni siquiera, y mira que queda trecho, pero no, quería el contraste entre ese mundo en blanco y negro, en el que comienza la historia de amor de Laura e Isabel, y terminar pues en este mundo de color, en este mundo de derechos civiles, donde la felicidad se cuestiona menos, ¿no? Creo que con un ejemplo muy gráfico se puede entender. Hay personajes en esta novela que pasan su juventud o su primera juventud, su adolescencia en la sección femenina, con todos los valores que eso suponía en el franquismo, y van a terminar tomándose copas en Chueca. Es decir, ese contraste, y eso lo ha vivido una generación, estar criada con unos valores y luego desarrollar otros, que me parece tremendamente meritorio. Y tener que vivir de espaldas a ti mismo, tener que vivir de espaldas a tu amor, tener que vivir con esa armadura que tanto daño hace a quien se la pone, como muy bien en un momento dado Laura le dirá a Isabel. Sí, es que yo he intentado reflejar, pues, por una parte, no siguiéndolas a ellas, el cambio social, pero sobre todo el proceso de cambio personal. El cambio personal es el más difícil, porque a veces, incluso cuando las leyes han cambiado, incluso cuando la sociedad puede ser más tolerante, las bridas, la armadura, el corsé que te impone la educación, lo que mamas, aquello en lo que de verdad los valores en los que te han criado, te han taladrado el cerebro. Está en tu cabeza, y puede ser tan pesado como el mayor de los grilletes, puede ser tan represivo como la peor de las leyes, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso se marca muy bien, porque Laura e Isabel son dos personajes muy distintos que van a enfocar y van a afrontar esa relación que pasa por muchas vicisitudes, no vamos a contar todo como es natural. Pero sí que lo afrontan de maneras muy distintas, porque, bueno, Isabel, pues tal vez desde un punto de vista un poquito más conservador, más temeroso, más retraída, sufre más, sin duda, y Laura es un poco más abierta, va a afrontar con más ánimo, ¿no?, el futuro y los cambios, con una mayor facilidad de adaptación. Y bueno, de esas dos visiones, pues puede reflejar por lo que mucha gente viviría en aquellos años, ojo, y en la transición y en la actualidad, porque no es un tema que todavía esté amortizado ni sea un tema que no dé conversación. Hay un momento además en el que queda muy claro, ya como dices, es el principio, a ver, claro, Isabel es de familia con posibles, Laura pertenece a la familia que sirve a la de Isabel, pero como tantas veces ha ocurrido y seguirá ocurriendo, porque para eso el mundo es mundo, los niños no entienden de clases, ni de sexos, ni de fronteras, ni de nada de nada. Los niños entienden
de auténticos, como hablamos con Pablo Vilaboy, de auténticos afectos. Y así los expresan. Pero esas niñas que se hacen amigas, claro, la madre pudiente no lo ve bien porque ellos son criados. Las aleja, las separa. Con el tiempo se reencuentran y claro, ingenuamente, como dices, por la educación recibida, Isabel dice algo así como, pero bueno, Laura, me miras distante, me tratas de usted, siempre hemos sido amigas. Y Laura dice una frase que cuando la leí me hizo llorar y me quité el sombrero y dije, qué talento el de Mar Moreno. Siempre pasó hace muchos años. Sí, es verdad. La novela arranca en la infancia, porque como digo, las vamos a acompañar prácticamente a lo largo de toda su vida. Y es que ese mundo es que hace muy poco, es que es el de mis padres, o menos, el de mis hermanos mayores. O sea, Efectivamente. es que esta generación está viva y ha sido una generación que se ha educado no solamente ya en una represión ideológica o una represión sexual, es que se ha educado con un clasismo que ahora mismo es inconcebible. Yo creo que ahora mismo, qué fortuna tan grande, qué alegría que escenas como las que viven estas dos niñas, ahora mismo no digo que hayan desaparecido del todo, No es siempre puede eso. quedar un reducto, siempre, pero vamos, básicamente la escuela de hoy es una escuela de inclusión, una escuela de relación, es obligatoria, va todo el mundo, Lógico. prácticamente está erradicado el analfabetismo, es decir, es lo que me admira, ¿no? De que es un tiempo que ha pasado muy a mejor en todos los sentidos y lo que viven estas niñas, sin embargo, pues yo creo que representa algo que yo recuerdo hasta en mi infancia, que había mucha dureza en las relaciones entre unos niños y otros, que los niños de familias mejores, pues no siempre se podían mezclar con niños más humildes, ¿no? Todo eso no es tan lejano. La Carolina, Jaén. Qué escenario de novela. Qué homenaje dedicas a tu tierra, porque es que la respiramos, la sentimos, la vivimos, incluso los que hayamos pasado por allí como turistas una vez en nuestra Sí, vida, lo reconocemos. Qué bien has plasmado y has captado ese ambiente, que además, como dices, tanto tiene que ver con lo que los personajes sienten y sufren. claro, eso es un lujo de escritora. Eso ha sido un lujo que me he pasado porque, como bien sabéis, cuando escribimos, como nos sumergimos en la historia y nos sumergimos en el escenario, pues yo que ahora no tengo la suerte de vivir en la Carolina, pues ha sido una manera de pasarme unos pocos de meses viviendo allí, ¿no? Y De además, vacaciones a la Carolina. exactamente, además recreándola. Pero verás, yo llegué a la conclusión, no estaba en mi idea original. Ujú, Lo que pasa es que yo necesitaba un escenario que no podía ser ni un entorno rural, porque entonces esta historia no hubiera podido ser ujú, en un ujú, ambiente súper rural, seguramente no hubiera surgido, ni podía ser una gran ciudad, porque en una gran ciudad el anonimato siempre lo ha cubierto todo y se podía haber diluido más. Necesitaba eso, pues una población grande de provincias, un lugar que no fuera ni demasiado pequeño ni demasiado populoso, y dije, caramba, no le des vueltas, conoces uno a la perfección y entonces, bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien, como digo, escribiendo sobre la Carolina, que, bueno, representa eso, ciudades medias, ciudades normales y corrientes, donde puede ocurrir una historia de este tipo. Y con una naturaleza muy bonita, porque tiene una sierra ujú. muy bonita, que eso también me resulta, en fin, me encanta escribir sobre la naturaleza y me gusta decirlo que no es solo una historia de amor entre dos mujeres, es una historia de amores a la música, de Ujú, amores a la ujú. naturaleza, de amores a un gato, Sí, también. de amor a los hijos, en fin, es una historia con muchos amores. Efectivamente. Como decíamos, Mar, hay cosas que se dan por hechas, se dan por sabidas, se dan por sentenciadas porque son las costumbres. Y es como que eso ya no lo puedes cambiar. Es aquello de, en mi casa jugamos así. Bueno, ya, pero el juego tiene unas reglas concretas, no importa. Y me hiciste reflexionar sobre ello al llegar a una frase de tu novela cuando se dice, siempre se llora cuando se mueren las costumbres. Y entiendes en qué momento ocurre, porque claro, es llorar en el sentido, mueren tus costumbres, muere tu tradición, muere tu pasado, muere tu legado. Pero por otro lado pensé, pero también se puede llorar de alegría, porque hay costumbres que hay que desterrar. Y como dices, y gracias, y Sí, en este país, con muy buenas leyes sociales, hemos logrado desterrar aquellas malas costumbres. desde luego. Desde luego, yo creo que la muerte de aquellas costumbres merece una ovación. Pero sí, pero fíjate, pues creo que incluso desgarros similares se han producido en muchos momentos en la historia de la humanidad.
incluso cuando luchaban, ¿no?, los negros esclavos por la libertad, también sentían un desgarro con el pasado, la inseguridad que a Sí, veces da el vértigo de lo nuevo. Incluso cuando muere tu costumbre que te ata y tu costumbre que te sujeta y que no te permite ser feliz, de pronto no sabes ni qué hacer con tu libertad, ves el precipicio y dices, bueno, tengo que empezar otra vez. Entonces es casi inevitable, cuando se cierra una etapa, por mala que haya sido, siempre se echa una lágrima. claro, es como es el final. Y tú lo decías muy bien, ahí está la cabaña del tío Tom, que es Sí, la novela antiesclavista por excelencia, pero el sí, personaje del tío Tom expresa en realidad lo contrario, porque claro, claro. si ese mundo se Es el acaba, miedo, ¿dónde va él? claro. Es ese miedo a lo novedoso y el peso de las bridas de lo que hablábamos. Sí, sí, Que sí. cuando a ti te educan para ser un buen negro, es Ujú. como cuando te educaban para ser una buena mujer. Y claro, me gusta también decirlo que esta generación, los hombres ya lo hicieron igual, porque los hombres pasaron de la dictadura a la democracia, pero imagínate el cambio operado por las mujeres, que la generación de nuestras madres, de nuestras mayores, fueron educadas para la sumisión, fueron Totalmente. educadas con el matrimonio con el único objetivo, fueron educadas para tener papeles secundarios, Ujú. y cómo han educado a sus hijas, cómo nos han educado para todo lo contrario. A mí me gusta decir una cosa, y es que tal vez el discurso feminista más importante que todas y todos hemos escuchado, sobre todo nosotras, ha sido la de nuestras madres cuando nos decían, niña, tú no dependas de nadie. Niña, tú no dependas de nadie, no dependas de nadie. Totalmente. Ahí está todo, ahí está todo, ahí estaba el cambio, ¿no? En que de verdad pudiéramos tener un acceso al trabajo, pudiéramos tener una profesión, pudiéramos amar a nuestra pareja, pero no depender de nuestra pareja. Premio Andalucía de la Crítica, no me extraña, exequo con otra fantástica novela que es El hermano pequeño de mi admirado también Joaquín Pérez Azaustre. Pero qué alegría, imagino, ¿no? Que la crítica, este libro tan personal tuyo, diga, señores, premio. Bueno, yo lo que pasa es que ya tengo un problema, creo que me tengo que retirar. Porque Sí, 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 porque yo no creo que pueda superar algo así, de verdad. O sea, estoy todavía un poco en estado de shock amable. Estoy encantadísima, súper agradecida, y la verdad es que es un premio muy relevante que tiene mucho prestigio. No te lo puedes ni imaginar. Cuando tú empiezas a escribir, que estás en tu casa, que lo que quieres dar es rienda suelta a una historia que te ronda la cabeza, cuando lo que quieres hablar es de los valores que encarna Dicen que te quise tanto, que al final es la libertad para amar a quien quieras, ¿no? Una historia de amor a la libertad, pues nunca te imaginas que te van a dar un premio de esta categoría. Así que, como digo, todavía estoy celebrándolo. pues, Mar Moreno, de verdad, gracias por este novelón. Enhorabuena por todo lo que aún ha de venir. Y dicen que te quise tanto, que lo digan, porque te quiero. Qué Así que bien. Gracias. Muchas gracias. gracias, por favor, a ti, por todo. No lo duden. Entren en esta novela que homenajea, recuerda y reivindica eso, a las que nos precedieron, a las que nos hicieron quienes somos, algunas que aún están ahí y todavía podemos decirles muy alto, gracias por querernos y gracias por creer en nosotros. Con novelas así se va uno con el corazón muy henchido al ángulo oscuro del salón, para que el arpa también coja fuerzas y energía, busquemos nuevas lecturas y dentro de muy poco las compartamos con ustedes. Gracias.